Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura y voy a dar inicio a esta aula práctica, a este encuentro del cuarto día de nuestra feria virtual, la primera feria virtual de Fundación Barceló. Hoy tenemos este encuentro y una charla a continuación y mañana queda todo el día de actividades online. Esta aula práctica se llama La importancia de la psicología en el deporte, que va a estar donde van a disertar el licenciado Luciano Bayán, que es docente de la licenciatura en Psicología de la sede de Buenos Aires, la licenciada Yamila Carro, que es docente de la licenciatura en Psicología en la sede de La Rioja, y Florencia Barreneche, que es alumna y ayudante de la licenciatura también en Psicología de sede de La Rioja. Les recuerdo que nosotros tenemos 3 sedes, Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. La carrera de Psicología se dicta en la sede de Buenos Aires y en la sede de La Rioja, y el próximo inicio es el 22 de febrero, del 22 de febrero al 5 de marzo, con un pequeño curso introductorio que es 100% virtual. Las inscripciones para comenzar en febrero seguramente estén abiertas mediados de noviembre. Todos los que se inscribieron a esta charla igual van a recibir la información de la apertura de las inscripciones. Recuerden, como les conté, hoy queda esta actividad y una actividad más para el que se quiera inscribir, que habla sobre cerebro e imaginación. Y mañana también de 13 a 18 vamos a tener muchas actividades online. Tenemos stands virtuales que pueden visitar durante todo el periodo que esté abierta la feria, donde ustedes lo pueden encontrar en la web, feriavirtual.barceló, ahí les vamos a dejar en el chat. Los stands virtuales pueden conocer las distintas carreras de pregrado y de grado de Fundación Barceló, y también los distintos departamentos para que vayan conociéndonos. Los invito también a que vayan haciendo todas las consultas sobre la importancia de la psicología en el deporte en nuestro chat. Así, al finalizar la presentación de los disertantes, podemos hacer un ida y vuelta e ir resolviendo entre todos esas consultas. Y ahora sí, con todo esto dicho, doy paso a Luciano. Creo que vas a iniciar esta charla vos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por participar también en el día de hoy. Voy a presentar al equipo de trabajo con el que estoy colaborando y tengo el placer, la verdad, de que Yamila Carro fue alumna de la carrera, fue ayudante alumna de la carrera, lo mismo que está haciendo en este momento Florencia Barreneche, que seguramente va a ser también docente de las cátedras que coordino. Estoy en Barceló desde hace más de 7 años trabajando y pude desarrollar un recorrido muy prolífico y donde pude dar lugar a la participación de los alumnos, que es lo que estamos buscando acá, ¿no? Transmitirles la posibilidad de poder inscribirse en la carrera y saber que van a tener un seguimiento muy personalizado. En lo que hace en particular a mi formación, soy psicólogo, tengo una especialización en psicología del deporte y tengo una formación muy fuerte en temáticas evaluatorias. Y en el deporte en particular, la temática de la evaluación para poder ver la importancia del rendimiento de quienes practican deporte, sin dejar de lado las temáticas del placer, son sumamente necesarias para poder, en todo caso, ver si una persona está teniendo un rendimiento mayor, menor, y por qué se da de esa manera para tratar de mejorarlo, ¿no? Y la mejora no pasa solamente por una cuestión numérica, sino también sobre los objetivos de desarrollo personal y profesional que tenga esa persona. En todo caso, le paso a Yamila Carro la posibilidad de presentarse ella directamente. Bueno, muchas gracias, Lu. Bueno, también soy licenciada en psicología, me gradué justamente en nuestra universidad, en la Universidad de Barcelona, hace 1 año y medio aproximadamente. Me dedico a todo lo que es intermediación laboral y selección y evaluación de personal, y participo con Lu en las cátedras de evaluación neuropsicológica y psicología cognitiva. Flor, ¿querés presentarte vos? Bueno, buenas tardes. Tengo 22 años, estudio la carrera de psicología acá en la sede de La Rioja y soy ayudante de cátedra hace 2 años ya en la materia de evaluación neuropsicológica y sé participar en las partes prácticas. Y bueno, más que todo hago eso y me dedico a estudiar. Así que bueno, tenemos acá 3 estudiantes muy fuertes. Bueno, Yamila está graduada, pero bueno, estudiando nos mantenemos todos de manera permanente, es indispensable para cualquier profesional hoy día estar en una capacitación constante.
y lo que tenemos, la verdad, muy, muy interesante en Barceló es la posibilidad de dialogar con diferentes sedes, tener una visión más federal de lo que pasa en el país, porque muchas veces lo que sucede en Buenos Aires dista y por mucho de lo que pasa en La Rioja, y la pandemia como tal también ha mostrado la posibilidad de reducir distancias, estar en contacto con diferentes poblaciones, ¿sí? Y la pandemia como tal, básicamente lo que expuso también es, introduciéndonos en nuestra charla del día de hoy, la importancia que tiene el cuerpo, ¿no? Cómo la gente salió de manera repentina a recordar cuánto cuerpo tiene y cómo hay que cuidarlo, y también, bueno, la importancia de la salud mental. Tanto que los psicólogos y las psicólogas nos volvimos al día de hoy como esenciales. Les voy a compartir pantalla, ¿sí? Con un PowerPoint cuando me habiliten a tal fin. Ahí pruebo a ver si tenés el rol. Es un instante, una temática técnica, Sí. pero de una u otra manera, mientras aguardo esta posibilidad, la importancia de la psicología, del cuerpo, de la mente y del deporte se hicieron sumamente extensibles en la pandemia, ¿no? Como en un momento, inclusive hubo un video muy, muy divertido de un intendente italiano que se le decir, ahora todos se han vuelto corredores a la altura de mayo, de junio, que decía que fue un fenómeno mundial, ¿no? Que de repente todo el mundo quería salir de sus casas a realizar deporte, cuando hasta hace meses, hasta fin del año pasado y principios de este, no había tanta necesidad de tener esta necesidad de salir a estar en contacto con el medio ambiente, a realizar actividades al aire libre y demás, lo cual pone blanco sobre negro de la importancia real que tiene el deporte, que va más allá del consumo que uno podía realizar en temáticas de simplemente sentarse a ver la televisión, a ver cómo competían otros, sino que era muy, muy importante y muy necesario poder involucrarse con el cuerpo mismo y cómo eso repercutía en la mente. Y ahí es donde entra realmente de cuajo la psicología del deporte como tal. Ahí, Bueno, perdón, ahí estamos sí, intentando. Es un tema de no hay roles problema, acá me de... figura que el anfitrión. Ahí está. Yo Bueno, pude, lo acabo de compartir yo, es lo mismo, no se bueno, preocupen. pasalo vos, Yamila, por favor. Acá tienen la primera filmina con la que los vamos a manejar. Igualmente queda todo a disposición sobre esta situación, va a quedar grabada la conversación que tengamos el día de la fecha. La psicología del deporte es una especialización que está sumamente vigente en la actualidad, hay muchísimas consultas al respecto. Deja de ser un tabú la temática de las debilidades en el deporte. Mucha gente no consultaba a un psicólogo en deporte, una psicóloga en deporte, porque pensaba que exponía debilidades o miedos, que son debilidades y miedos que siempre están presentes, ¿no? Y que en tanto y en cuanto no son trabajadas, se puede competir, se puede ganar con miedo, se puede ganar con debilidades, pero a un costo totalmente innecesario, ¿sí? Cuanto uno más tenga trabajada esta temática, más fácil tiene la posibilidad de acceso a los logros que está pretendiendo conseguir. Básicamente, quien no trabaja hoy día con un psicólogo del deporte, realizando deporte y pudiendo acceder al mismo a través de un club, de una organización, de una institución o de manera privada, está dando ventaja contra un rival de similares características fisicotécnicas, pensemos, y con un similar entrenamiento, pero que sí esté entrenando con un psicólogo o con una psicóloga del deporte. Hay cuestiones que suenan hasta chocantes en ocasiones, pero la mente es algo que sí se puede entrenar. Uno puede ir visualizando un montón de situaciones de manera previa a una competencia, y esa situación habilita y facilita el poder no, el no perderse ante cualquier contingencia del partido, supongamos una competencia, pero que uno sepa que sí va a pasar. Es muy probable que si uno está haciendo cualquier tipo de competencia, de cualquier deporte individual o grupal, sucedan situaciones que no son inesperadas. Y en ese caso, si uno ya va sabiendo de antemano con qué plan A, B o C se va a manejar, va a reducir muchísimo las chances de improvisar y por lo general terminar haciendo un papelón, básicamente, ¿no? Siempre hay imprevistos en el deporte y uno
apunta mucho a la adquisición de herramientas para poder lidiar con todo tipo de imprevistos. Pero hay muchísimas situaciones que uno siempre puede ir previendo, porque son situaciones que están contempladas dentro del reglamento y también uno puede ir pensando de manera adelantada cómo el rival va a tratar de ganarme, ¿no? Y en ese caso uno también dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo para tratar de sorprenderlo o de defenderme de los ataques? ¿Cómo lo voy a atacar yo? ¿Y cómo me voy a manejar yo sabiendo que el otro sabe que yo también estoy tratando de anticiparme a esta situación? Es como el ajedrez, básicamente, ¿no? Que uno va pensando por adelantado de las jugadas y también dice, ¿qué hago para engañar al otro? Pero todo esto, si uno lo deja librado al azar, a decir, bueno, me fijo después qué me sale, qué pinta, como se dice, está dando una ventaja atroz. Y además, esta es una cuestión de psicología práctica sumamente aplicada que todos hacemos cotidianamente. Ante cualquier situación que uno va a hacer de una cierta tensión, dar un examen, manejar, siempre me parece una comparación muy válida, uno va pensando y dice, bueno, tengo que rendir un examen, no importa en qué instancia educativa estén ustedes, en secundario, vengan de otras carreras, estén pensando en iniciar una primera carrera y tengan más de 20 o 30 años, uno ya va pensando cuando tiene un examen cómo se va a manejar. Bueno, puedes tratar de llegar tranquilo, bien dormido, bien comido, estudiando en lo posible, lo mejor que se pueda, y voy a hacer foco en tales y tales fortalezas, voy a obviar, hablar de unos temas y no de otros, es un examen oral por caso, y todo eso es pura preparación psicológica, que cuando uno más lo tiene elaborado, más fácil es después poder llegar a los objetivos que pretende. También es muy importante, por último, antes de pasar a la siguiente filmina, hacer hincapié en una temática del placer. La psicología del deporte tiene que estar lejos de una temática estrictamente de rendimiento. No se trata de rendir a cualquier precio, ¿sí? Ayer salía en La Nación, en la parte de deportes, una ciclista argentina que aparentemente fue, tuvo un doping positivo, fue sancionada, fue suspendida, y todo es aparentemente por su entrenador, a quien ella demanda por inyectarle sustancias ilícitas a sus espaldas, ¿sí? Porque el entrenador quería que ganara como fuera, y esta persona dice, el entrenador me arruinó mi vida, me arruina mi reputación por completo. El deporte es extremadamente complejo porque empieza a haber en ocasiones temáticas de mucho dinero y uno tiene que tratar de preservar a la persona, ¿sí? No dejamos de ser agentes de salud. Si quieres pasar, Yamila. Cualquier consulta que tengan y demás, por el chat la van compartiendo. Ahí ya pasé, ¿no lo ven? Ahí están, estamos perfectos. Acá hay una frase que utilicé en diferentes presentaciones en Barcelona, prometo cambiarla para el año que viene, así no nos reiteramos, porque el público no se va a renovar tanto, ¿sí? Marcelo Gatman, periodista, radial, conocido, también televisivo, plantea sistemáticamente que Argentina no es un país tan exitoso en lo que hace a los logros, ¿no? Porque muchas veces se vende una situación que no termina siendo como tal en relación a una comparativa que uno establezca con otros países. Y es muy importante poder tener en cuenta esta situación, poder comparar cómo se da una situación de un país y los logros deportivos en relación a otros, para tratar de pensar dónde se está dando ventaja, ¿no? Y una temática profesional donde se da muchísima ventaja sistemáticamente en Argentina es la temática de la preparación mental. Uno a veces puede pensar que esto parece un poco tirado de los pelos o que no es para tanto, y yo venía encontrando este último año que estaba leyendo mucho sobre la temática y sobre la instalación de una nueva ciencia en el deporte, a un derrotero similar al que tuvo la nutrición, ¿sí? Hoy día a nadie se le ocurre, ni siquiera a nosotros, ir a realizar cualquier actividad deportiva, ni siquiera con amigos o con amigas, por más que sea para divertirse, luego de comerse por caso un tremendo asado, ¿sí? Está instalado que si uno va a hacer deporte, uno tiene que tratar de comer liviano, aunque sea, ¿sí? En lo posible hidratos de carbono, pero aunque sea, no clavarse un asado, como se dice popularmente, porque uno sabe que puede indigestarse, pasarla mal y que seguramente va a estar muy lento. Pero hace 60 años eso no era así. Era muy habitual, y me remito al fútbol masculino, que es el ejemplo prototípico, sí, al que tal vez todos tengan acceso,
que los planteles, antes de ir a jugar un partido relevante, crucial, un clásico regional, provincial o estrictamente nacional, se comía cada uno un asado e iban a competir. Apelaban a una cuestión de motivación grupal, con todo lo que trae un asado y una comida conjunta, para seguir fortalecidos. Pero uno tranquilamente puede seguir fortalecido con una temática motivacional muy importante, hacer una charla realmente impactante de parte de vista de un técnico, sin necesidad de comer cualquier cosa antes, ¿sí? Lo mismo vale sobre temáticas que uno puede hacer con la psicología para cualquier competencia de manera anticipada, teniendo en cuenta temáticas del sueño, temáticas de cómo está cada uno de los participantes. Cada deportista no deja de ser, lógicamente, una persona que tiene problemas o no familiares, de amistades, comerciales, estudiantiles, y también una temática que se viene hablando por suerte cada vez más, que es extremadamente elemental en el género femenino, saber por caso, y esto también estando en un contacto interdisciplinario permanente con el médico, cuando una deportista está o no indispuesta, ¿sí? Porque no es lo mismo competir estando indispuesta o no estando indispuesta. Y son todos datos que si uno los va teniendo de antemano, puede ir armando un perfil mucho más amplio y conjunto para poder competir con su máxima potencialidad, ¿sí? Y por lo menos no dándole ventaja al rival. Al rival a uno siempre le pueden ganar, ¿sí? Porque a veces el rival juega mejor. El deporte es así. Pero es muy diferente que uno pierda porque el rival le gana o porque uno pierda porque está entregando el partido. ¿Sí? No es lo mismo que a uno le ganen que uno pierda, básicamente son dos temáticas estrictamente diferentes. Yamila, manejamos la dinámica, si querés pasar o si querés introducir otra temática. Bueno, vamos a ver estas filminas, después si te parece, Yamila, te paso a vos un poco la poca. La psicología del deporte como tal en Argentina está regulada afortunadamente y tiene una especialización como tal por temáticas finas de papeles. Hoy día cualquier psicólogo legalmente puede introducirse en el deporte, pero eso ya está, es básicamente pan para hoy y hambre para mañana, porque en cualquier momento va a estar la regulación legal como tal, porque para tener la especialización en deporte hay que hacer un posgrado específico que se dicte en una institución y que habilita como tal a figurar en un listado de quienes hicieron esa formación o no, lo cual también garantiza un nivel de calidad para el deportista o la institución, el equipo, el dirigente, el técnico, el jugador, que quieren saber un poco más de temáticas de deporte. El deporte como tal, además, justamente en qué áreas deportivas puede insertarse desde el punto de vista psicológico, en todos los ámbitos, niveles amateur, semiprofesionales, alto rendimiento. Puede haber un técnico que quiera mejorar cómo se comunica con sus dirigidos, sus dirigidas. Puede haber un presidente que quiera saber cómo manejarse también de mejor manera ante una situación de tensión, de resolución de problemas, de creatividad, ante situaciones sumamente conflictivas, porque son temáticas que permanentemente pasan y cuanto uno más pueda pensarlas por anticipado, mejor se va a desenvolver. La psicología no deja de ser un ámbito donde cada uno de los consultantes y las consultantes tienen un espacio para poder pensar sobre diferentes temáticas, para poder actuar de mejor manera y con mayor libertad, ¿sí? Porque situaciones complejas pasan sistemáticamente. Puede haber jugadores que tienen, les planteo situaciones rivales y situaciones habituales y que han sido conocidas, ¿no? Jugadores que están en un mismo plantel y que son rivales entre sí, porque tienen alguna disputa comercial, o porque tienen alguna temática de amores triangulares, cosas que pasan realmente en los planteles, y el técnico dice, ¿cómo me manejo con esta situación? Y en ese caso no hay nada mejor que no improvisar, pensarlo por anticipado con alguien afín a la temática del conocimiento mental, que es el psicólogo o la psicóloga, y a partir de ahí actuar en consecuencia. Es sumamente diverso, pero que sea diverso no significa que no tenga que tener una formación estricta y de calidad, ¿sí? Les dejo esta frase y te dejo a vos, Yamila, si querés, ¿sí? Como plantea César Luis Menotti, que fue técnico campeón del mundo acá en Argentina en fútbol masculino en 1978. Él siempre fue una persona bastante particular y bastante diversa,
un inspirador de Guardiola, que sí lo conocen todos y todas seguramente, cuando le planteó una vez a un técnico que le estaba insistiendo para que corriera, él era un volante creativo, y le dice, además de jugar, tengo que correr, ¿sí? Y es una frase muy interesante en el fútbol, porque el fútbol en particular no es un deporte donde uno tenga que correr como un maratonista o una maratonista, sino que tiene que correr en relación a un objetivo, ¿sí? No se trata de quién corre más, sino en todo caso de quién corre mejor. Y estas temáticas siempre invitan a pensar y a la reflexión sobre cómo manejarse en diferentes actividades. Bien. Sí, en realidad a mí me gustaría también escucharlos a los chicos y saber si ellos en algún momento se habían planteado la posibilidad de especializarse en psicología del deporte, si conocían la disciplina. Quizás me remonto a mis primeros años de carrera y quizás, Flor, que vos estás más cerca de eso, me podés ayudar un poco. Digo, casi siempre uno cuando está pensando en qué especializarse tiene como primera opción la clínica, que es lo más conocido dentro de psicología, entonces uno empieza a decir, bueno, ok, voy a hacer clínica, pero ¿de qué escuela? Adultos, niños, ¿no? Después hay otras especializaciones más conocidas, como puede ser laboral, judicial y demás, pero es poco conocido, me da la sensación, la psicología del deporte, y está bueno, y festejo entonces en este lugar que Barceló ya desde el inicio lo empiece también a mencionar y dando a conocer. Y quería saber si quizás los chicos nos pueden comentar en el chat o si alguno se anima también a abrirse el micrófono y contarnos si conocían la psicología del deporte, si les interesa el área en tal caso, qué creen, incluso ya habiendo escuchado a Luciano que un poco los introdujo en el tema, qué creen, cuál es la función del psicólogo del deporte, y tomando quizás la frase anterior, entender y pensar juntos si creen que el éxito que el deporte tenga en general, ¿sí?, en el país, puede incidir en el reconocimiento que tenga la disciplina. Sí, además teniendo en cuenta, aprovecho que las particularidades deportivas son muy diferentes en el país. Cuando tuve la suerte de viajar a La Rioja, recuerdo patente ver que las prácticas deportivas distaban por completo de lo que pasaba en Buenos Aires, porque la geografía y el clima es otro, ¿sí? Entonces, uno en Buenos Aires, lógicamente, no puede salir a correr a la montaña inexistente, ¿sí? Y eso también implica otras fortalezas psicológicas como tales. ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia deportiva como tal, sin ningún tipo de inconveniente? Lo que se les ocurra, y sobre eso podemos abrir un poco a cierto debate. Todavía no veo consultas, pero les decimos a los chicos que si se animan también pueden abrir el micrófono o dejarnos las preguntas acá en el chat, las vamos levantando. O si quieres vos, Florencia, contarnos un poco cómo es la actividad deportiva en La Rioja, las particularidades que vos ves que tiene ahí como riojana que sos. Entonces esperamos que alguien más participe. Bueno, acá, digamos, por mi círculo cercano y las redes sociales, lo mucho que se muestra, más que todo, se hacen muchas actividades en la montaña. Suelen hacerse mucho el trailing running, andar en bicicleta, pero sí, así como actividad deportiva espontánea, por así decirlo, se suele ir los fines de semana al Morro, que es una parte de acá de la montaña, donde no todos llegan, y a mí me parece un muy buen ejemplo porque es lo que me comentan mis amigos, no solamente me hace falta tener buen estado físico para ir, lo mental es súper importante porque llego a la mitad, pero después no puedo seguir, me dicen mis amigas, porque la cabeza no me da para más, y eso me parece muy, muy importante trabajar, ¿no? Lo mental particularmente dentro de estas actividades, no solo deportiva o profesional, porque es increíble cómo el autoestima, no en el sentido de me quiero porque soy linda, porque soy atractivo, sino en la autoconfianza, en el confiar y saber, soy capaz de poder llegar hasta allá arriba, y mis amigas me dicen, no puedo, porque ahí nomás me niego a seguir subiendo porque no me creo capaz. Y en realidad no lo vas a ver nunca si no lo trabaja y si no lo intenta, digamos, es como que ellas mismas también se dan cuenta
de que sin esa ayuda psicológica y mental de poder trabajarlo, no van a poder llegar. Y bueno, se comparan también mucho, eso también me parece muy importante, el lugar que puede llegar a tener la psicología, en que los deportistas suelen compararse, y eso juega un lugar muy importante, tanto en el desarrollo personal como profesional de los deportistas. Y entonces me parece fundamental que hoy en día se pueda trabajar mucho más en la psicología dentro de, de las personas que realizan actividades deportivas. Además la comparativa, ¿no? Tal cual como pasa tanto con las redes sociales hoy día, donde la gente es permanentemente exitosa en las redes como tal y compara sus logros, sus supuestos logros, porque la salud mental no se ve en las pantallas, como se dice, ¿sí? Y todo lo que se va triunfando y que a veces no es tal, y la competencia tiene que ser con uno mismo, ¿sí? Yo recuerdo una escaladora al Everest que le preguntaron cuando desciende, dicen, ¿cómo hiciste para subir hasta el Everest? Y decía, yo solamente me enfocaba en hacer un paso y después otro, nada más, hasta el infinito y más allá, ¿sí? Como diría Toy Story. Es la única idea que tenía, un paso y otro paso, un paso y otro paso, simplemente como eso. Nadia Podoroska, semifinalista en Roland Garros, para recurrir a un ejemplo contemporáneo y actual, Rosarina, ¿sí? Que llega a Roland Garros desde la clasificación, la primer tenista que llega desde la clasificación a semifinales, o sea, gana la clasificación para llegar a semifinales, tiene un coach muy formado, no es psicólogo, la verdad, pero también se fue del país hace más de 20 años prácticamente, está en Qatar trabajando, y él dice algo muy cierto, que también hay una carta de Vilas que figura en redes sociales, que salió en La Nación y en Página 12, en el día de ayer y en el día de hoy respectivamente, cuando Vilas le plantea a un jugador también de medio pelo, digamos, porque Podoroska no es una super tenista, pero se fortaleció muchísimo mentalmente, y Vilas le planteaba algo similar, ¿sí? El coach de Podoroska le decía, vos solo enfocate en jugar bien cada punto, nada más. No te fijes si el punto es para salir campeona, si está por quedar eliminada, si vas a ganar un game, un set, el partido. Vos solo tenés que jugar esa pelota. Y Vilas, en la carta que se le publica, también decía algo parecido. Vos olvídate del público y de todo lo demás. Vos solo tratá de hacer bien lo que tenés que hacer. Y con eso puede ser el número uno, como llegó a ser Vilas, ¿no? Prácticamente. Veía acá una consulta en el chat, si queremos, en todo Sí, caso la aprovechamos. hay una consulta de Paula que dice, conozco muy poco sobre la disciplina, el año pasado pude asistir a una charla dictada por el licenciado Dayan en La Rioja y me llamó la atención que la psicología del deporte también puede abordar las actividades que serían de bajo rendimiento, es decir, actividades físicas que realizamos como hobby o por salud. Mm, Totalmente, mira qué bárbaro, Paula. Saben que yo quería justamente comentar que cuando el año pasado hicimos una charla en La Rioja en septiembre, ¿sí? Tenemos un montón de charlas más pensadas para este año y demás, con pasajes y todo lo demás. Bueno, nos llegó la pandemia. Quisimos buscar dentro de la especialización psicólogos para La Rioja y no hay un psicólogo con formación en deporte en La Rioja, ¿sí? Hay uno que fue estudiante de Barceló, que se sumó a las charlas, que era un estudiante de segundo año, ¿sí? Pero con toda la furia del día de hoy puede haber un solo psicólogo en La Rioja, trabajando con especialización en deporte, con la inmensidad que tiene la provincia, ¿no? Y el deporte como tal, al ser transversal, es practicado por todas las edades y por todas las exigencias deportivas, ¿sí? Y como tal, cualquier exigencia deportiva puede tener una preparación mental. Hoy día se ve muchísimo más en deportes que pueden brindar cierto soporte o estatus económico que los padres, es el ejemplo típico, ¿no? Pero no deja de ser cierto. Los padres y las madres depositan un montón de presiones sobre los chicos cuando los chicos están tal vez jugando en bajo rendimiento, ¿sí? Solamente por una temática placentera, y hay chicos que se ven con muchísima preparación, perdón, con muchísima falta de preparación mental y muchísima presión por parte de los padres, llevándolos a extremos que ningún niño y ninguna niña tienen que pasar como tal. Y ahí uno puede trabajar tanto con los chicos, con las chicas, con los padres, con las madres,
con los técnicos y con las instituciones, para abrir un poco la cabeza justamente y decir, ¿qué estamos exigiéndoles a los chicos? Por ejemplo, acá no se quiso o no se pudo plantear de una manera seria que muchísimas federaciones se hace competir a los niños y las niñas en divisiones totalmente menores con un régimen similar al de los adultos, con una tabla de posiciones, puntos, un campeón, un subcampeón. Cuando los países que mejores logros deportivos tienen, justamente Alemania es prototípico hoy día, Alemania hace que ninguna competencia de chicos y chicas hasta los 15 años se rija por ganadores, perdedores o por puntos, ¿sí? En todo caso, es el ganador del partido o ni siquiera. Hay edades donde simplemente se juega. Es el jugar por el jugar, ¿no? Como canta Adriana, la cantante infantil, con la importancia que eso tiene de poder fortalecerse en habilidades, en recursos, en técnica, en preparación mental, en compartir con otros, con otras, para después llegar bien formado y poder implicar eso en el alto rendimiento o en el medio de rendimiento o en una competencia donde lo cuantificable y lo numérico sea más afín. ¿Alguna otra consulta que quieran brindar o que Claro, y tengamos? quizás acá también tomando lo que decía Paula, entender que quizás la psicología del deporte no apunta tanto al deporte en cuanto a la exigencia que éste implique, sino al desarrollo de las personas que lo están ejerciendo, ¿sí? Entonces, en tanto y en cuanto se necesite trabajar cuestiones que hacen al deportista, independientemente de cuál sea este deporte, si es individual, si es grupal, de alto rendimiento, de bajo rendimiento, se va a trabajar con la persona, con lo que la persona necesite desarrollar en cuanto a sus quizás habilidades, como antes hablábamos, esto del trabajo bajo presión, del liderazgo y demás, y también de las emociones que implica el llevar adelante este deporte. Sí, además es muy importante justamente considerar la temática de para qué uno está haciendo deporte, ¿no? Porque tampoco se trata de que uno haga un deporte o sufra un deporte por exigencias que sean externas o porque es lo que el técnico quiere o lo que la institución quiere. Conozco infinidad de casos, afortunadamente este es un país con bastante talento por lo general, por infinidad de circunstancias tales muy cambiantes de la Argentina que obligan a tener muchísimas habilidades y recursos hasta psicológicos para poder adecuarse a tantos contextos cambiantes que todos vivimos en el día a día. Muchísimos deportistas conozco que no llegaron a un mayor rendimiento porque no querían someterse a exigencias que no tenían que ver con su proyecto vital, ¿sí? Conozco el caso de un arquero que llegó a ser de selección nacional en futsal, ¿sí? Y él me decía, Luciano, todo bien, pero yo quiero estudiar para ser contador, nada más que eso, ¿sí? O sea, que yo tenga o no un talento, no es algo que a mí me cambie, digamos, el amperímetro, que no me mueva el amperímetro demasiado, porque mi foco nunca pasó por hacer deporte, sino por poder ser un profesional. Yo siempre soñé con tener mi estudio, gente a cargo, poder manejar mis tiempos, y no tenía nada que ver con eso. Por suerte, el padre de este jugador es un ex arquero de alto rendimiento de fútbol 11, de un club grande, y le pudo brindar su experiencia y preservarlo de esta situación. Pero hay muchísimos deportistas que no tienen esta posibilidad y de repente se encuentran totalmente tironeados por los intereses de los padres, de los amigos, de las parejas eventuales, de las instituciones, en ocasiones de medios que empiezan a aparecer, de las redes sociales, que es una temática muy particular, porque no hay que ser conocido hoy día mediáticamente en los grandes medios para empezar a figurar con muchos seguidores y seguidoras e intereses, y hay que tener un momento para poder preservar la mente y poder manejarse de una manera diversa. Los deportistas que han tenido grandes éxitos deportivos que hoy día podemos conocer nosotros, son deportistas o un extremo talento o gente que ha pensado muy bien sus acciones, ¿sí? Que han tenido esta posibilidad de tener una buena familia o una familia que ha escuchado intervenciones o instituciones que ha escuchado intervenciones de psicólogos y psicólogas para manejarse de una manera determinada o no. River Plate, por caso, el fútbol masculino, que claramente ha cambiado en los últimos 10 años, pensemos de irse a la B a ser campeón de la Copa Libertadores,
en 2 ocasiones, y casi en una quinta el año pasado, lo que le ha planteado a los jugadores de divisiones inferiores es que si no estudian, no juegan en River, así de fácil, ¿sí? Y es una temática muy elemental que da cuenta de la importancia de tener una estimulación cognitiva, porque el jugador que estudia seguramente tiene un desarrollo cognitivo mayor, tiene la mente más ágil y después puede trasladar eso de una manera u otra, directa o indirectamente, al campo de juego, ¿sí? Bueno, acá tenemos una pregunta. Sí. Eli nos dice, mi pregunta es la siguiente, sabemos que los equipos deportivos y grupos de ballet suelen contar con el apoyo de kinesiólogos de manera estable. ¿Ocurre lo mismo con la psicología del deporte o bien la inserción surge a instancias de los propios profesionales? ¿Los atletas recurren de manera individual y o colectiva a sesión, por ejemplo? Eso depende de cada club, ¿no? Si los clubes tienen un plantel estable, de un psicólogo formando parte del cuerpo médico, del plantel del club, lo que hay de una u otra manera es la necesidad, ¿sí? De quienes hacen deportes, como el que está acá implicado, ¿sí? De prepararse mentalmente para poder desarrollarse mejor. Si el club no brinda esa posibilidad, el deportista sí lo busca por su cuenta. Lo que pasa que muchas veces los deportistas y las deportistas no tienen o el conocimiento de dónde recurrir o no tienen el dinero para poder realizar las consultas. No todo es dinero, hay muchos psicólogos y psicólogas que trabajamos, en todo caso por placer o ante quien así lo necesite por diferentes motivos, de manera gratuita, pero si el deportista no sabe a dónde recurrir, puede terminar yendo, como sucede tantas veces, con personas que no están especializadas en matemáticas, así como pasa tantas veces con los coaches o diferentes psicología, formaciones pseudocientíficas en supuesta psicología que terminan realizando estragos, ¿sí? Y eso es lo más importante de tener en cuenta. Eso depende de cada lugar. Obviamente, cuanto más los deportistas, que es lo que está pasando hoy día, demandan necesidades psicológicas, que en un momento indicado un club serio o con pretensiones de serlo, dice, no tengamos a 20 deportistas con 20 psicólogos, sino tengamos uno o dos psicólogos de referencia en el club, o aunque sea de manera externa, pero que los conozcamos y vamos haciendo un seguimiento más personalizado de qué es lo que está necesitando cada uno de los deportistas como tal. Es una batalla que se está dando en el día a día, pero al día de hoy afortunadamente ya no se cuestiona más si la psicología es una ciencia o no, y si la psicología como ciencia, ¿qué es al día de hoy? Da o no un plus en el deporte, porque claramente lo da, ¿sí? Sí, y ahí Sí, también... perdón, Luciano. Perdón, Yamila, te estabas hablando, ¿no? No, pero decí, por favor. ¿Cómo están? Sí, el tema en realidad podría abrirse a mil aristas, se me ocurren, ¿no? Por ejemplo, si un psicólogo o una psicóloga del deporte no puede anticipar situaciones de violencia como las que han ocurrido con equipos de rugby o fútbol. En estos casos, digamos, imagino que debería o existe tal vez algún protocolo, si se hace alguna denuncia, cómo se interviene, ni hablar en casos de abuso por parte de directores técnicos a sus atletas. Bueno, uno escucha situaciones que parecen aberrantes, que existen, siguen pasando. Y bueno, ¿qué hace el psicólogo en este lugar también para protegerse en su profesión? Porque ¿qué va a hacer? ¿Va a establecer él una denuncia por sus propios medios? Bueno, me imagino que son todos temas que tratan desde su especialidad. Sí, es excelente la pregunta, la verdad. La última clase presencial que di en Barcelona, que fue justo antes de la pandemia, que era a ingresantes a primer año, recuerdo tan patente que lo único que hablamos cuando se acabó la exposición como tal era de los rugbyers y el asesinato de Villa Gesell, ¿no? Y nadie hablaba del virus, del COVID. No tuve una consulta sobre el COVID. No me olvido más, eso era el 28 de febrero a 16 días de la cuarentena, la primera cuarentena como tal, y nadie hablaba de eso salvo de los rugbyers. Y son temáticas que al día de hoy pueden preverse, ¿sí? Porque son situaciones sociales que están pasando y un club cuanto antes tenga un protocolo establecido se va a manejar de una manera mucho menos improvisada, buscando preservar obviamente a la víctima del caso, ¿sí? Porque empezaron a aparecer de repente un montón de situaciones
ocultas, pero que venían pasando y en diferentes deportes, nacionales, internacionales, y un psicólogo tranquilamente, como espacio de pensamiento que puede brindar, puede sentar a los directivos y al técnico y decirle, mira, no sabemos si pasa esto o no, pero si llega a pasar, ¿cómo nos vamos a manejar? Porque también obviamente los psicólogos y los deportistas, como ciudadanos que somos, tenemos obligaciones legales y tenemos que dar cuenta y tenemos que buscar más los psicólogos y las psicólogas como factores de salud, y tratar de preservar a la persona, ¿sí? En este caso uno empezó a ver maneras diametralmente muy diferentes de manejarse desde un punto de vista de la psicología sobre improvisación o no, por caso, y yendo al fútbol masculino, porque es el ejemplo paradigmático, lo que pasó con Martín Benítez, el Independiente, que afortunadamente, después de prueba recolectada, es condenado y separado del plantel por abuso, ¿sí? Después de muchísimos mamarrachos que hizo Independiente con idas y vueltas, a cómo se empezó a manejar rápidamente Boca cuando a Villa le llega una denuncia por maltrato hacia su pareja, y Boca rápidamente, si bien dubitó al principio un poquito, rápidamente lo apartó del plantel, ¿sí? Dijo, bueno, lo dejamos entrenando, pero no vamos a considerar a este jugador hasta que mínimamente se aclare la situación judicial, y rápidamente se pusieron en contacto con la víctima, con la potencial víctima, pero el día de hoy en todo lo que generó, afortunadamente en un punto, digamos, se revierte la carga de la prueba, como dicen los abogados, ¿no? Si una persona denuncia, por una cuestión de preservar a la persona denunciante, se la va a escuchar mucho más que, que en el caso de que la persona que es denunciada como violenta tenga que ser demostrado o no su culpabilidad supuesta. Se supone que si alguien es denunciado, debe haber algo ahí. Porque ¿qué es lo que está pasando? Cuando no se hace lugar a la denuncia de la supuesta víctima, muchas veces esta persona termina asesinada, y sobre eso no hay vuelta atrás. Por eso es que se busca directamente poder manejarse de otra manera. Pero son temáticas que sí, la temática de género, cuando di el primer Ateneo de Psicología del Deporte en Barceló, recuerdo estaba armando el PowerPoint y empecé a hablar con esta temática del fútbol masculino y el fútbol femenino. Porque esta cuestión de empezar a pensar tan patriarcal que se habla del seleccionado, juega la selección? Y no juega la selección, juega la selección masculina de fútbol, ¿sí? Que son temáticas que tenemos tan implícitas puestas, que es importante poder hablarlas, no por una cuestión de ideología o no, sino de darle lugar a un montón de temáticas invisibilizadas que cuando no quedan como tal expuestas terminan ocultando situaciones muchas veces de violencia, como tanto pasó en el rugby, ¿no? Como que era habitual poder pegarle a un jugador nuevo en un plantel, ¿sí? Y en ocasiones terminaban asesinados, ¿no? O temáticas de género que en el rugby han pasado muchísimo. Afortunadamente, luego de muchísimos desbandes que tuvo el rugby, hoy día el rugby se está manejando de otra manera, y Agustín Pichot, como vicepresidente de la Asociación Mundial de Rugby, un referente del rugby masculino argentino, dijo, bueno, la verdad que acá pasaban cosas terribles y es momento de abordarlas. Lógicamente, como dice Elisa, es mucho mejor prevenir y no llegar a que la sangre llegue al río para actuar después, cuando hay vidas que nunca se van a recuperar, ¿no? Gracias. Si quieres Gracias por la pasar, no, por favor, si quieres pasar de Filmina, mientras tanto también Yamila, o introducir otras temáticas. Esta, interrúmpame cuando quieran, abrir micrófono y demás. Esta es una frase que muestra tanto la vigencia de la psicología, ¿no? Muchas veces me preguntan a mí en el deporte sobre su vigencia, y yo lo que noto un montón es que cuando se gana somos todos amigos, amigas, festejamos y demás, pero cuando perdemos es un problema psicológico. Me desconcentré, ¿sí? El equipo se desconcentró. Una gran bolsa de gatos, ¿no? Ángel Capa plantea claramente, dice, no es todo concentración. A veces falta preparación técnica, nutricional, formación física, conocimiento del juego, entendimiento del juego, pero permanentemente cuando hay una derrota, el lugar del psicólogo o la psicóloga toma un lugar extremadamente relevante. Entonces, me pregunta, tan simple y tan elemental, ¿por qué? Como consultaba Paula, ¿no? ¿Por qué? Si tanto lugar se le da a la psicología en las derrotas, ¿por qué no se entrena la mente antes? ¿No? Yo creo que la psicología hoy día en el deporte es un lugar extremadamente prolífico para poder insertarse y para poder trabajar e imaginarse tranquilamente viviendo de esta temática, porque los deportistas y las deportistas cada vez más empiezan a solicitarlo,
Y si uno como psicólogo y como psicóloga puede mostrar mediante evaluaciones cómo se daba el rendimiento de un deportista antes del psicólogo y su trabajo, o de la psicóloga y su trabajo, y posterior, y muestra la mejora que hay, en ese caso, bueno, el dirigente obviamente va a decir, bueno, trabajemos más sobre esto porque es notorio el rendimiento y la ventaja que estábamos dejando de lado potencial, ¿sí? Sí, y acá Lu, quizás también trayendo a cuenta lo que preguntó Elisa recién, me parece que el hecho del trabajo interdisciplinario es fundamental. Hoy en día en cualquier plantel no se discute que tiene que estar la figura de un kinesiólogo, de un nutricionista, pero todavía no es tan segura el lugar del psicólogo del deporte. Entonces empezar también a hacerse lugar ahí y entender la importancia de que todo equipo debe contar con un representante para poder llevar adelante estas cuestiones que estábamos hablando, tanto desde la prevención como de la preparación, como del trabajo posterior, incluso en las derrotas, o incluso cuando hay, digamos, buenos resultados, cómo sostener eso y que no haya sido casual ese buen resultado ni único, sino que se pueda mantener en el tiempo. Sí, además es lo bueno que tiene, gracias, Yami, que plantea la psicología del deporte, que es tan práctica, tan objetiva y tan clara, que uno deja de lado cierta abstracción teórica que tiene la psicología en la rama clínica, por ejemplo, no tanto en la jurídica, tal vez un poco más en la educativa, y uno puede ver realmente, decir, bueno, ¿cómo trabajo con esta situación? Acá tenemos las tensiones, ¿cómo las reducimos? Porque ya sabemos que lo más importante no deja de ser un momento específico que es la competencia como tal, ¿sí? Y también se me venía a la mente, según lo que planteaba Elisa, por ejemplo, una temática de prevención, que se puede ir pensando, ¿cómo vamos a manejar? Un psicólogo le puede decir a un técnico para arruinarle tranquilamente el fin de semana, ¿cómo vamos a manejar si en el plantel aparece alguien y dicen, ¿saben qué? Yo estoy saliendo con una persona de mi mismo género, ¿sí? ¿Qué hace un técnico en ese caso? Improvisa, llama desesperado, manda a callar a la persona, lo recibe de buena manera en el plantel, tiene que ser una novedad, en todo caso, cómo maneja cada uno su sexualidad, y son temáticas que si uno las va previendo, va a tener un manejo mucho más prolijo del clima grupal, de las comunicaciones, de los mitos y demás, porque al día de hoy prácticamente todos conocemos afortunadamente personas con orientaciones en género y sexuales totalmente diversas. Pero el deporte es un lugar donde los mitos y los tabúes se mantienen a flor de piel muchas veces, ¿no? Yo quería hacer un comentario con esto de la poca participación de los licenciados en psicología que justamente, bueno, comentaba gente cercana sobre esta charla, el estigma, el gran peso que tiene la palabra psicología, ir a terapia, recibir, ¿no? Hablaba con el hermano de una amiga que no pudo asistir, lo invité a que participara de la charla porque él estaba inserto dentro del deporte. Él se inició desde muy joven, andaba en bicicross y llegó a representar a la Argentina hasta Suiza, se fue a Norteamérica, todo el mundo conoce, y él me comentaba, ojalá me hubiera acompañado a alguien, un profesional. Lamentablemente era algo tomado como malo antes, pero ojalá me hubieran ayudado a controlar la ira, la furia cada vez que perdía, me decía. Y era increíble porque me contaban que él se cegaban y dejaba de existir todo alrededor y la violencia que surgía en él nunca jamás contó con un acompañamiento. Y bueno, me hace pensar que por más que sea un deporte individual, es en equipo con los profesionales que los rodean. Es un trabajo entre todos y es necesario porque así como tenemos que trabajar la autoconfianza, el estado de ánimo, la contención de la persona misma con las emociones, aprender a controlarlas, me parece muy importante trabajar con el entrenador y con los padres, porque influyen muchísimo esto de qué esperan los otros de mí, qué espero yo de mí mismo, trabajar ese objetivo en común que se tiene, digamos, me parece muy importante. Creo que en la actualidad es un proceso muy largo, pero estamos como que logrando cambiar lo que se tiene por representación, esto de qué es la psicología, ¿no? Y creo que realmente tenemos que tener un lugar muy importante. Creo que ya tenemos muchísimos ejemplos a nivel nacional de que
es importante trabajar esta área de la persona que queda como que no, hacelo vos solo, vos podés solo, no necesitas que te ayude nadie. Y yo creo que es igual de importante la preparación física como la preparación psicológica, así que espero que podamos lograr un gran cambio porque es muy importante. Sí, muchas gracias, Flor. Además, es muy frustrante para un adolescente, tal vez que se ve con potencial deportivo, técnico y demás, ver que no llega a algo porque tiene temáticas mentales trabadas y no tiene a dónde recurrir y empieza a ver que no hay nada más frustrante. Yo hice deporte muchísimo tiempo, sigo haciendo deporte, pero digamos, en la adolescencia hice mucho deporte, ¿sí? En tenis en particular, y es muy frustrante ver que a veces el rival te gana siendo peor técnicamente, pero porque tiene mayor fortaleza mental, y uno dice, esto no lo estoy trabajando, ¿sí? Eso realmente es algo que a uno, si no lo lleva de buena manera, en mi caso no fue muy complicado porque era bastante mediocre, la verdad, pero si yo fuera muy talentoso y no llego a un alto rendimiento porque mentalmente no estoy preparado, es mucho peor, ¿sí? En ese caso realmente uno se siente, este, uno lo ve en la práctica como psicólogo del deporte, se siente realmente muy frustrado y puede llevar a todo tipo hasta de psicopatología posterior, ¿sí? Algo absolutamente innecesario. Es muy importante salir de cierta temática del éxito del deporte y que no se pueda hablar de los miedos, de las emociones, o como bien planteaba Florencia, ¿no? Para La Rioja tan particular, esta temática, estoy la montaña y yo. ¿Y cómo voy a manejar la frustración cuando siento que me falta el aire o que tengo sed? ¿O cuántas veces pasa que uno siente que el cuerpo está bien, uno va a correr, por ejemplo, una actividad que yo realizo mucho, va a correr, siente el cuerpo que está bien, no tiene ningún músculo tirado y se siente exhausto mentalmente. Y uno dice, bueno, ¿cómo me automotivo? ¿Qué autodiálogo puedo aplicar en mí para seguir corriendo? Porque no es que me estoy por desgarrar, ¿sí? Es una temática simplemente decir, uy, mira cuánto falta para llegar a la meta, ¿sí? Y en ese caso es pura preparación psicológica que uno puede ir adelantando. ¿Alguna consulta que quieran brindar? Porque bueno, estamos llegando al fin del horario que desde ya vamos a respetar de manera prolija. Ahí estamos esperando en el chat, los invito a que hagan preguntas, también abrir el micrófono, como hizo Elisa. Pueden ir haciendo las consultas pertinentes. Igual les vamos a dejar acá en el chat también el acceso a la feria, por los que se sumaron recién a nuestra feria virtual que finaliza mañana. Y también les dejamos información de la carrera de psicología con la fecha de inicio del próximo comienzo y los mails de informes. No, pensé que era una consulta. Bueno, igual mientras vamos cerrando por las dudas, voy agradeciendo a todos los que se inscribieron en esta charla en la cual participan todos los interesados en estudiar en psicología y también en otras carreras porque es una charla muy interesante. Gracias Luciano, Yamila y Florencia por todo el contenido transmitido. Esperamos unos minutitos más a ver si alguien se anima a hacer una pregunta. Luciano, Yamila, ¿nos quieren contar en qué materias? Lo dijiste al principio, pero Luciano, pero me gustaría repetirlo. ¿En qué materias, en qué años de la carrera se pueden encontrar con ustedes los alumnos? Al día de hoy, por supuesto, estamos trabajando en segundo día como titular que soy adjunto en psicología cognitiva y después en evaluación neuropsicológica en tercer año. Estamos también como titular, sí, estamos Yamila como docente y Florencia como ayudante alumna. Yamila fue ayudante alumna también de las cátedras. Lo bueno que tiene justamente el trabajo interdisciplinario, que son 3 materias muy afines, y si bien, por ejemplo, en psicología cognitiva hay diferentes titulares, en Buenos Aires Marisol Blanco y en La Rioja Manuel Gómez, tenemos un chat, digamos, obviamente grupal, ¿sí? Por WhatsApp, donde tratamos de afinar cómo ir llevando el conocimiento, qué se necesita en segundo año para pasar de una materia a otra y después a tercer año para poder brindarle un servicio de la mayor calidad posible. Tratamos con nuestros errores y aciertos hacia los alumnos y alumnas destinatarios, ¿sí? Claro. Y también hemos tenido, bueno, ateneos que son abiertos a todos los años desde ya.
Sí, yo les recuerdo a todos los interesados que el viernes, mañana, perdón, a las 13, la feria comienza con la charla informativa de la carrera de psicología, donde los directores van a estar charlando y también vamos a tener el testimonio de un graduado, también les va a contar sobre su paso por nuestra facultad. Ahí en el chat les vamos a dejar el link directo a la charla para que se inscriban los que todavía no se anotaron. Veo que no hay más consultas. Así que por lo pronto yo los despido. Todos los que nos fueron consultando en los encuentros, les cuento que las aulas prácticas y el resto de las actividades quedan grabadas y vamos a estar comunicando unos días posterior a la finalización de la feria donde pueden encontrar estos encuentros para poder revivirlos si es que quieren volver a verlos y compartirlos. Así que muchísimas gracias a todos los que se inscribieron y a todos los que estuvieron disertando hoy, Luciano, Yamila y Florencia. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. por Nos vemos la compartir su próxima. tiempo. Nos vemos. Gracias. Y muchos éxitos a todos, chicos.